RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, a esta hora queremos saludar y le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al profesor Juan Cadillo León. Él es integrante del equipo técnico de Perú Libre y 100% casi probable que sea el nuevo ministro de Educación. Qué gusto saludarlo, profesor Cadillo, muy amable como siempre. Gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días, José. Un saludo a todo tu tele, radio y los que te siguen por internet. Bien, ya el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado anoche a Pedro Castillo como presidente de la República, ¿no? Además, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que va a respetar los resultados y es lo que manda la ley y la Constitución. Nos gustaría un primer comentario, ¿no? Ya se ha despejado todas estas dudas que se generaron en los últimos días, ¿no? La incertidumbre, ¿no? Ya tenemos nuevo presidente de la República, ¿no? Y ahora hay que mirar hacia adelante. Un primer comentario, por favor. Bueno, lo primero que hay que felicitar al Jurado Nacional de Elecciones por la transparencia que ha tenido. En segundo lugar, el profesor Castillo ya a partir del día de ayer es presidente de nuestro país. Y lo más importante, hay que iniciar una transferencia ordenada para tomar conocimiento de lo que ha sucedido en nuestro país a lo largo de estos meses y días, a través del gobierno del presidente Sagasti, y mirar hacia adelante con optimismo. Creo que esa es la idea fundamental. Voy a tomar lo que usted dice, una transferencia ordenada, ¿no? Eso es lo inmediato, estamos a 8 días justamente que ya el presidente Castillo asuma las riendas del país, ¿no? Pero también Pedro Castillo hace unos días, ayer, ¿no? A través de su cuenta Twitter decía que una vez proclamado va a proceder de inmediato a designar a sus ministros, ¿no? Y es muy probable, casi 100% probable que usted sea el ministro de Educación. ¿Ya lo conversó con el profesor Castillo? ¿Ya se están tomando las decisiones? ¿Vamos a conocer su designación en las próximas horas? No he conversado ese tema con el profesor Castillo. Yo sigo siendo coordinador de la parte educativa. Hay que dejar esa designación y la tranquilidad también al presidente y a su premier. En ese sentido, pues, estoy yo presto por mi país a poder servir, ¿no?, en la función que él designa. O sea, si se lo propone, como que todos piensan que va a ser así, usted va a aceptar la cartera de educación. Fundamentalmente hay que cumplir el plan, ¿no? El objetivo es que hemos formado un gran equipo, un bonito equipo, y en función de ello, pues, hay que cumplir las metas, los objetivos programados y para bien de nuestro país. Así que más que el cargo, es muy importante tener en cuenta estos elementos. Usted es la cabeza visible, profesor Juan Cadillo, y en realidad, en reconocimiento, usted en su momento ha sido considerado entre los 50 mejores maestros en el mundo. Usted nos ha hablado que se ha conformado un gran equipo. ¿Quiénes lo acompañan, ¿no? ¿O quiénes forman parte de este equipo técnico? ¿Se puede conocer? Mira, en primer lugar, siempre es importante conservar el cierto anonimato. Pero lo que te puedo decir es que son personas que han trabajado en diferentes organizaciones, han trabajado también en las instituciones, hay profesores jubilados, hay profesores también del propio sindicato, y hay que tener la tranquilidad necesaria que vamos a trabajar para el bien de nuestro país, teniendo una visión futurista, ¿no? Esto implica, en primer lugar, el objetivo central de toda la política educativa, en especial de la política pública, debe ser el estudiante. Pero el estudiante no solo de la educación básica, sino hay que tener en cuenta que el ser humano se va formando, que el peruano que deseamos se va formando a lo largo de la vida. Y no solo implica, pues, servir a los estudiantes que se encuentran matriculados en las diferentes modalidades de la educación, pero también considerar a aquellas personas que ya salieron de la educación básica. Y esto implica una educación a lo largo de la vida. El segundo elemento que nosotros consideramos muy importante es construir todo un sistema que valore y desarrolle intensamente la tecnología y la ciencia. Por eso estamos postulando un enfoque denominado STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Y finalmente, queremos convertirnos en un referente de la educación en Latinoamérica. Creo que a través de diferentes elementos, como por ejemplo ir superando rápidamente los malos resultados que hemos tenido en diferentes
pruebas, pero también teniendo en cuenta que para lograr este objetivo necesitamos autonomía de los estudiantes, necesitamos pensar en la calidad de los maestros y también tenemos que invertir bastante en infraestructura. Y esta infraestructura no solo son las escuelas, sino también es una infraestructura digital. Bien, ahora usted hace unos días decía que entre los ejes centrales en materia educativa hay la necesidad de mejorar la ley de carrera pública magisterial, ¿no? ¿Qué aspectos de la ley de carrera pública magisterial tienen que mejorarse desde su punto de vista, ¿no? Mira, en realidad lo que tiene que mejorar de la carrera pública está orientado a obtener un sistema educativo de calidad. Esto implica, por ejemplo, pagar mejor a los maestros. Tener en cuenta las escalas magisteriales. Hay que pensar de repente en reducir tanto el tiempo de permanencia y la posibilidad de postulación y un rápido ascenso. El otro elemento está orientado al ingreso dentro de la carrera, que creemos que es fundamental. Ningún sistema soporta el tener tantos profesores contratados. Entonces, el objetivo es crear diferentes tipos de rutas para el nombramiento de los docentes. Eso puede implicar seguir con los exámenes, pero también una mejor preparación. El profesor que se certifica puede obtener también su nombramiento en una institución reconocida. Profesor que gana algún proyecto de innovación educativa y logra implementar ese proyecto y da las evidencias de lo que ha trabajado, también logra nombrarse. Entonces, en realidad hay que explorar diferentes rutas de tal manera que nosotros reduzcamos este número de profesores contratados rápidamente. Ahora, en esta mejora que usted señala en el aspecto de ingresos, ¿existe la posibilidad que uno de los primeros anuncios sea un aumento para los profesores o es muy prematuro hablar de esto? Existe la posibilidad, pero no quiero crear falsas expectativas. Está muy referido a lo que se vaya a encontrar en estos días justamente en la caja fiscal. La idea sería pues ya empezar con esta mejora salarial, pero es obvio que hay que ver la caja fiscal, por lo tanto no me adelantaría todavía a este anuncio. Ahora, le preguntaba esto porque en la anterior oportunidad conversábamos sobre la propuesta, ¿no? Primigenia de Perú Libre, ¿no? 10% de Producto Bruto Interno. Hay quienes estiman que esa cifra es poco probable que se cumpla. Lo escuchaba con atención el último domingo decir que esto va a ir de una manera gradual, ¿no? ¿De qué manera vamos a gradualizar justamente el mejoramiento en cuanto al presupuesto en el sector educativo? Mira, en primer lugar nosotros tenemos que considerar ya este presupuesto, el presupuesto 2022. Y nos queda casi apenas un mes, a partir de 28, para introducir algún tipo de modificación dentro del presupuesto. Sabemos que el actual Ministerio de Educación, el actual titular, ha hecho un pedido al mes y no tenemos todavía información de cuánto ha sido ese incremento solicitado, en primer lugar. Y es obvio que en el nuevo gobierno ese incremento tiene que ir, pues, por lo menos en 1 o 2%, o lo ideal es ya cumplir el 6% mandado justamente a través de las nuevas leyes dadas por el Congreso. Pues eso sería lo ideal. ¿Y qué tenemos que hacer con este dinero? En primer lugar, hay que considerar la descentralización y el fortalecimiento de las organizaciones en las regiones, tanto las direcciones regionales, las UGELes y fundamentalmente las escuelas. Las escuelas tienen que tener un adecuado financiamiento, pero no un financiamiento a veces dirigido totalmente por el Ministerio de Educación, sino que tenemos que dar libertad a las escuelas como organización a postular sus proyectos educativos institucionales, pero financiados, ¿no? ¿Qué proyecto en realidad se puede implementar si es que no tienes financiamiento? Entonces, la idea va por ahí. El otro elemento es seguir con la educación universitaria, pero como te decía, necesitamos también revertir la pirámide profesional que tenemos en nuestro país. Y eso implica, pues, apostar, así como se ha apostado por tener calidad mínima en la educación universitaria, a tener esa calidad mínima en la educación técnica. Ahora, yo quiero retomar sus palabras iniciales, ¿no? Ya empezamos un nuevo gobierno, hay que deponer las diferencias, hay que mirar al Perú ya como futuro inmediato, ¿no? Ayer Pedro Castillo, el presidente electo, hizo un llamado público a la señora Keiko Fujimori, ¿no? Para justamente deponer estas diferencias, ¿no? Y mi pregunta es muy puntual. En materia educativa, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas
de las que planteó Fuerza Popular en materia educativa en su plan de gobierno y que se pueden recoger? Mira, el acierto es obvio de que todos pensamos en que tenemos que mejorar la calidad educativa. Y esto implica también apostar por los maestros. El otro elemento es la infraestructura. Pero ahí también tenemos una gran diferencia. Nosotros apostamos por la infraestructura física, pero también por la infraestructura tecnológica. Y esto implica un concepto que queremos desarrollar dentro de la educación y en general dentro de la sociedad de competitividad digital. Esta competitividad digital implica, en primer lugar, ampliar la conectividad y llegar a las zonas rurales y a diferentes espacios geográficos de nuestro país que todavía no tienen conectividad, pero a la vez también mejorar los anchos de banda. Eso implica invertir fuertemente en estas carreteras de la información. El segundo elemento que postulamos justamente dentro de esta competitividad digital está orientada a facilitar equipamiento para toda la población. Porque ¿qué hacemos teniendo carreteras o buen internet si es que la población simplemente tiene un celular? El objetivo es que tengan tablets, que tengan laptops, que la visión cambie de ser simplemente consumidores de contenido a productores de contenido y otro tipo de productos. Asimismo, eso implica que vamos a apostar por algo que nosotros denominamos centros comunales digitales. ¿Ya? En la lógica que el profesor Pedro Castillo indicó sobre la alfabetización, que se tenía que desterrar la alfabetización de nuestro país. La alfabetización actualmente es efectivamente la lectura y escritura, pero hay un conjunto de alfabetizaciones y una de ellas en el siglo XXI es la alfabetización digital. Y queremos que estos centros comunales respondan a esa necesidad dentro de las escuelas, creando escuelas mucho más abiertas. Pero para esto vamos a requerir el concurso de las municipalidades locales. Y eso implica también diferentes tipos de incentivos para que las municipalidades vean como suyo este centro comunal y en realidad apostemos tanto el Ministerio de Educación como los municipios locales a través de sus presupuestos a hacer suyo y a proteger estos centros comunales. La idea de estos centros comunales es que certifiquen las diferentes competencias, desde las más básicas hasta las más evolucionadas. En las grandes ciudades, estos centros comunales van a tener una característica mucho más compleja, como de Fab Labs. ¿Qué es un Fab Lab? Es un centro de fabricación digital. Aquellos centros donde se empieza a experimentar diferentes tipos de soluciones tecnológicas. Y por último, también aspiramos a generar todo un sistema de gestión del conocimiento. ¿A qué me refiero? Antes, déjame completar, José. Este sistema de gestión del conocimiento implica que vamos a certificar, pero para ello vamos a hacer una educación dual. ¿Qué significa la educación dual? La educación presencial y la educación virtual, donde varios cursos van a ser levantados en la nube y estos cursos van a servir tanto a la educación básica como a aquellas personas que han abandonado nuestro sistema, donde para su certificación van a tener que recurrir a los centros comunales. Ahora, ¿allí se encuentra alguna semejanza con lo que planteó Fuerza Popular? Se lo planteo en términos ya mirando al país, ¿no? En su futuro, ¿no? Algunas cosas se pueden recoger de la propuesta de Fuerza Popular. Usted es una persona muy estudiosa, muy reflexiva y además muy ponderada en términos de poder dialogar y poder encontrar puntos de entendimiento, ¿no? Mira, en realidad la idea básica es que tenemos que dialogar sobre el rol del maestro. Creo que ese es el sentido, ¿no? Es fundamental. Cómo nosotros, a través de este maestro que es el techo, es el límite del sistema educativo, lo podemos potenciar, lo podemos desarrollar. Y en ese sentido, pues tenemos que encontrar aquellas rutas y no simplemente repetir el modelo que hasta ahora ha sido ineficiente, ¿no? Luego de tantas capacitaciones, de tantos exámenes, cuando se va al desempeño, cuando se va al rendimiento de nuestros estudiantes, simplemente no hemos tenido buenos resultados. Por lo tanto, hay que cambiar. Bien, estamos dialogando con el profesor Juan Cadillo León, él es integrante del equipo técnico de Perú Libre y es casi probable que sea el próximo ministro de Educación. Mencionaba usted el tema de educación dual, profesor Cadillo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con el retorno, ¿no?, a clases, ¿no? Nuestro hermano país, Bolivia, acaba de anunciar su retorno a las clases semipresenciales, ¿no? Y somos en la región el único país que no cuenta con un retorno general, ¿no? Salvo algunas experiencias pilotos, como usted las conoce, en zonas rurales, ¿no? ¿En qué cree que estamos fallando en este aspecto? Porque siempre
somos los últimos en lo que respecta a materia educativa y toma de decisiones. Bueno, no es que estemos fallando, sino que quizá hay un sentido de tener en cuenta los recursos de salud. Nuestro país pues estaba muy atrasado con respecto a la atención primaria en salud y esto lo hemos reflejado en la cantidad de muertos que tenemos por la pandemia. Estamos evaluando, en realidad va a depender mucho de qué tan fuerte va a ser la tercera ola y también qué tan preparados vamos a estar con respecto a la atención primaria en una nueva lógica que va a desarrollar justamente el Ministerio de Salud, de potenciar rápidamente esta primera atención. En función de ello y viendo los indicadores, condicionalmente pensamos que el elemento vital o clave es pensar ya en un retorno paulatino en las zonas rurales y en las zonas urbanas tener mayor seguridad de este retorno en noviembre y diciembre, que va a coincidir ya con las evaluaciones. Pero esto es incondicional, vamos a ver y vamos a intentar hacer este proceso mucho más antes. Pero hay que ver, ¿no? Muchos indican que si no avanzamos adecuadamente con la vacunación, como le sucedió a Chile, como le sucedió a otros países, puede atacarnos la tercera ola. El gran problema no está en el número de infectados, sino en el número de muertos. Y también está esta resistencia de los profesores y también de los propios estudiantes, ¿no? Hemos tenido reuniones con diferentes federaciones de estudiantes y ellos manifiestan su temor del regreso. Entonces ya no es simplemente un temor que puede ser fundado de los maestros de poder llevar el virus o de infectarse ellos mismos o las familias, sino también ese temor viene de los propios estudiantes. No, y también los padres de familia han mostrado justamente resistencia en este tema, ¿no? Pero usted ha citado justamente los aspectos que se presentan en el país, ¿no? Pero hay organismos internacionales, como el caso de la Organización Mundial de la Salud, el caso de UNICEF, y también expertos, ¿no? Por ejemplo, se ha pronunciado hace unos días el exministro Saavedra, el ministro de Educación, ¿no? Que es funcionario internacional en materia educativa, ¿no? Ellos precisan que los colegios no son factores de riesgo, ¿no? Y esto, de una u otra manera, lo grafican con lo que está sucediendo en varios países en el mundo, ¿no? Nunca se cerraron las escuelas, ¿no? O en todo caso fueron los primeros en abrir, ¿no? Usted ha dicho que se va a evaluar, ¿no? Pero esto va a ser en el corto plazo, mediano o el próximo año. Mira, en realidad es en el corto y mediano plazo, ¿no? Nosotros estamos apostando a todo un diseño para el 2022, que tiene que ser de impacto. Tenemos que ver qué elementos del currículum tenemos que priorizar, porque es muy importante el regreso. Pero a la vez, en este año, tenemos que ser conscientes de que nuestro sistema, el gran problema es nuestro sistema de salud. Cuando vienen las oleadas, como recibíamos la información de un conjunto de epidemiólogos que nos decían que pues nos iba a impactar el doble o el cuádruple o hasta el sextuple de número de personas infectadas, ¿no? Entonces, estos datos nos hacen pensar en que hay que tener precaución a la hora del regreso, porque no es simplemente de programar y luego retroceder rápidamente. Y todo depende también de esta estrategia conjunta con el Ministerio de Salud y con el propio MIDIS, con respecto a la alimentación, con respecto a factores como, por ejemplo, que el sector salud apoye rápidamente en las escuelas, como pruebas rápidas, por ejemplo, para los maestros, o cuando hay sintomatología coherente con el COVID, entonces para rápidamente poder detectar todos estos elementos, en realidad no solo depende de la propia escuela, sino depende del sistema de salud del cual tenemos que estar muy aliados, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Lo que usted señala es parte de un proceso de evaluación y una situación realista de cómo se presenta la pandemia, ¿no? Pero la pandemia también, y esto tiene que ver con el tema educativo, con el tema formativo, y la propia UNICEF lo señala, que en el mundo actualmente casi un 30% de niños y adolescentes han desarrollado alguna afectación emocional producto de la modalidad virtual. Usted, las veces que hemos conversado, señala que también, ¿no?, la importancia de la presencialidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a trabajar aquí, ¿no? Porque es un tema ya formativo, socioemocional, ¿no? Y sobre todo de brindarle seguridad para la formación futura de los niños y adolescentes, ¿no? Mira, en primer lugar, a veces como sistema estamos muy preocupados por
las áreas de ciencias y de matemática y la propia área de Ya, comunicación. claro. Pero como maestro hay que ser conscientes y hay que explicarles a todos que, como tú dices, la parte emocional es clave. O sea, un estudiante temeroso, un estudiante que no se concentra dentro de las clases, es obvio que no va a aprender. Lo primero que tenemos que hacer es todo una política y una práctica para los siguientes meses que oriente el aspecto socioemocional. Y también es clave tener otra visión. O sea, la escuela no es simplemente las cuatro paredes, sino que tenemos que tener una visión mucho más abierta. Eso implica que utilizar, por ejemplo, los museos que son mucho más amplios, los parques, los campos deportivos, tener una visión distinta a que simplemente los estudiantes tienen que estar encerrados en esas cuatro paredes. Y lamentablemente esas cuatro paredes pues son lugares de infección en caso de que vaya un niño pues con COVID, ¿no? Entonces hay que pensar distinto. El otro elemento también es la priorización. O sea, cuando los estudiantes van a regresar a sus escuelas, lo van a hacer de un modo alterno. Un día no, un día sí y así aproximadamente solo 2 días van a regresar y eso lo están aplicando en diferentes sistemas. Y es obvio que tenemos que traer de lo que está funcionando. Pero dentro de este espacio de clase, el maestro tiene que ser mucho más efectivo. Y eso implica, pues, el propio ministerio desarrollar un conjunto de estrategias, pero también, más allá de tratar de enseñar ese conjunto de estrategias, que pueden ser en un principio asimiladas por los maestros, es dejar a los propios maestros que desarrollen sus propias estrategias. Porque, por lo general, el ministerio cree haber encontrado una solución ideal, pero a la hora que transmite esa solución ideal, a veces, y en muchos casos, no lo transmite bien. Y por lo tanto no lo entienden los profesores. Entonces acá es clave e importante que los maestros y sus propias escuelas desarrollen sus propios protocolos, dar más libertad y más autonomía para que los maestros administren esas horas. Pero es obvio, el Ministerio de Educación tiene que desarrollar un conjunto de metodologías, darlas, pero también darle libertad a los maestros para que si esas metodologías no funcionan, pues puedan utilizar sus propias metodologías y sus propias estrategias. Me traslada una pregunta de un maestro que está escuchando con atención esta entrevista, profesor Cadillo. Me dice que la resolución 121 del Ministerio de Educación, ¿no?, ha establecido un conjunto de criterios epidemiológicos casi prohibitivos, ¿no?, y que no se condicen con un principio mínimo de realidad, criterios que además no se aplican para los centros comerciales, parques de diversiones y otros lugares, ¿no? Entonces, ¿esta resolución va a ser vista por el equipo técnico o en la posibilidad que usted sea ministro, un poco revisar las medidas que se están adoptando? Mira, en realidad hay un conjunto de criterios que efectivamente se han aprobado, pero todos esos criterios, una vez que se enciende el semáforo en verde, nosotros sabemos y hemos estado atentos a lo que se ha ido desarrollando, es ya la propia decisión de las direcciones regionales. Entonces acá es una conversación no solo, o una decisión no solo del ministerio, sino es un diálogo con los gobiernos regionales. Y los gobiernos regionales a veces también no deciden. Y no deciden no porque no quieran, sino porque saben y están amarrados con respecto a los presupuestos. Y acá es importante pues seguir dialogando, seguir conversando y preguntar a las regiones qué necesitan realmente para reabrir las escuelas. Y esto implica pues presupuestos y también todo un sistema de logística, ¿no?, para desarrollar este proceso correctamente. No es, la distribución o el desarrollo de la educación es un sistema compartido entre el Ministerio de Educación y las direcciones regionales y las mujeres, ¿no? Ahora, a lo largo de la campaña usted se ha mostrado dispuesto, profesor Cadillo, a generar espacio de diálogo, espacio de conversación, ¿no? Y eso resulta saludable, ¿no?, sobre todo en la misma situación que estamos viviendo en el país, ¿no? En ese rumbo, ¿no?, en ese derrotero, ¿no?, ¿cuál cree usted que debería ser la relación que tenga el futuro ministro, que probablemente sea usted, con los gremios magisteriales? Se lo digo de manera puntual con el SUTE, por ejemplo, ¿no? Hemos visto que el presidente electo Castillo se ha reunido con dirigentes magisteriales, lo que no vemos es la presencia del SUTE. Bueno, actualmente existen ya varios sindicatos, por lo menos 2, de manera pública, y la idea es siempre el diálogo. Cualquier representación de los maestros para nosotros va a ser clave.
En ese sentido, lo que queremos es una construcción de una política orientada a la calidad docente que venga de abajo hacia arriba, como dice muy bien el presidente. Y eso implica, pues, diferentes tipos de diálogo con los sindicatos, ¿no? Escuchar su voz, escuchar sus necesidades. Es obvio que no todas las necesidades ni todos los reclamos van a poder ser atendidos en un primer momento, sino que hay que saber distribuirlos en el tiempo, porque muchos de estos reclamos son reclamos orientados a los aspectos presupuestales, de reivindicación de los maestros, pero hay otros que sí son mucho más administrativos, que son claves atender y dar tranquilidad también, es decir, dar, por ejemplo, un escritorio limpio para los directores, reducir la carga administrativa y solicitud de información a los colegios, dar mayor libertad a las escuelas para que se implementen sus proyectos educativos institucionales, igual a las regiones, darles presupuesto. Y en realidad hay varias cosas administrativas que se pueden hacer, pero también hay otras sujetas a los presupuestos, ¿no? Entonces es un proceso de diálogo abierto. Creo que sea el que sea ministro de Educación, bajo la administración del profesor Castillo, va a estar abierto a este diálogo para ir construir políticas públicas, escuchando justamente a la población. Y ahí el diálogo tiene que partir con el SUTEP, que es el gremio mayoritario, entiendo, ¿no? Bueno, ahí no sé los números realmente, habría que analizar bien. Sabemos muy bien de que el gremio está fraccionado, dividido, pero eso no implica que tenga uno u otro la prioridad, sino lo más importante es abrir esos métodos de diálogo y poder justamente tanto construir las reformas curriculares que solicitan los maestros, las nuevas leyes que estén implicadas para su propia profesión, y también hablar de otros elementos que implican la calidad, como por ejemplo el tipo de infraestructura, los procedimientos o métodos administrativos, por ejemplo, para la jubilación de los maestros, las reivindicaciones para los maestros jubilados. Y en realidad va a haber cosas donde es obvio que los maestros tienen que ponerse de acuerdo y no simplemente pues traer diferentes tipos de reclamos. Y eso es un elemento clave, ¿no? Hay que formar mesas, hay que ponernos de acuerdo, y creo que este sistema de diálogo va a ser fructífero para encontrar mejores soluciones. Y en realidad, pues, el centro es el estudiante, ¿no? Y al responder al estudiante, como te contaba, el estudiante lo miramos ya no como solo el estudiante que está en la educación básica ni superior universitaria, sino como un estudiante que es la persona humana y que se tiene que formar a lo largo de la vida. Ahora, una pregunta final, yo le agradezco el tiempo, sé que a las 8 de la mañana usted tiene una reunión, le agradezco siempre la consideración que tiene con RCR, ¿no? Me lo preguntan ya jóvenes que nos están siguiendo en distintos puntos del país, ¿no? El tema que planteó el presidente electo Pedro Castillo en campaña, ¿no? El ingreso libre a las universidades, ¿no? ¿Va a ser posible esto? Y yo le escuchaba el domingo de usted la necesidad de mostrarse en favor de la descentralización universitaria. ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a haber ingreso libre? ¿Va a haber descentralización universitaria? Va a haber ambas cosas. Mira, en realidad el Ministerio de Educación tiene que poner el financiamiento para ampliar la cobertura. Primero hablemos de cobertura, es decir, ampliar el número de plazas. Sabemos muy bien que por el licenciamiento se cierran varias universidades privadas, aquellas que no han cumplido con el reglamento, y por lo tanto bajo estas normativas tienen que cerrar el próximo año, ya está muy cerca. Por lo tanto, las universidades públicas tienen que ampliar su cobertura. El otro elemento es el de la descentralización. La idea es que las universidades ya existentes, con todo su sistema, puedan implementar sedes en otras regiones. Entonces hay que crear ese elemento que es muy importante a través de financiamiento. O sea, podemos hablar de que las universidades públicas se descentralizan, pero las universidades es obvio que necesitan presupuesto para ese proceso de descentralización. El otro elemento, a la hora de descentralizar, necesitamos infraestructura. Y eso implica pues mayor inversión de parte del Estado y todo un proceso de construcción que no es simple. O sea, para construir una ciudad universitaria de repente nos vamos a demorar entre 6 meses a 1 año. Y luego para el contrato de los maestros, para los concursos de los maestros. Y el otro elemento también que implica la investigación. Tenemos que crear sistemas fuertes de investigación justamente en estas sedes, porque si no podemos caer en el problema de masificamos nuevamente la educación, en este caso universitaria, y empezamos a perder calidad. Entonces ahí vamos a tener un choque fuerte, por ejemplo, con lo que revisa la SUNEDO, con las normas de calidad,
y por lo tanto estos elementos tenemos que cumplirlos y necesitamos pues inversión en ese sentido y lo vamos a hacer. El otro elemento está orientado a como decía, la educación técnica. Nuestro sistema es un sistema piramidal donde, al contrario de los países desarrollados, tenemos muchos estudiantes o muchos profesionales universitarios, pero los sistemas desarrollados tienen profesionales técnicos. Por lo tanto, como te decía al inicio de esta entrevista, tenemos que abordar ese elemento también, tenemos que darle calidad y, por lo tanto, tenemos que invertir bastante y crear toda una ruta. O sea, el gran problema en nuestro país es que no existe esa ruta donde tú estudias en un tecnológico y luego, si quieres seguir preparándote, puedes ir tranquilamente a la universidad para complementar tus estudios. Pero a ese sistema, por ejemplo, está normativamente, hay ideas de cómo construirlo, pero no se han dado, no se han implementado, ¿no? Entonces la idea es implementar y también recoger las experiencias de, por ejemplo, Senat y otras organizaciones y también rápidamente aprovechar de esa experiencia y llevarla también a las regiones con calidad. Ahora, me acaban de hacer llegar una última pregunta, no me van a perdonar si no se la consulto, ¿no? En el sentido de, se fortalece la universidad pública y me dice estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de las universidades privadas, ¿no? ¿Cuál? Ellos andan con esa preocupación, ¿no? Parece ser que la persona que la formula es docente universitario, ¿no? O sea, ¿cómo se va a mirar la universidad privada en el futuro en el país? Bueno, existe toda una normativa ya dictada con respecto a la calidad que se debe tener en todo el sistema universitario. Lo que vamos a hacer es cumplir justamente estos elementos. Si hay algo que revisar y algo que apoyar o incentivar dentro de las universidades privadas, hay que hacerlo. Y con respecto a las no licenciadas, pues se tomará las debidas orientaciones para que, si es necesario, si fuera necesario, poder dar algún tipo de incentivo, pero si no fuera necesario, simplemente seguir, ¿no? Porque la idea es que el Estado ofrezca una buena educación en todos los niveles. Profesor Juan Cadío León, yo le agradezco infinitamente esta comunicación, ¿no? Y estamos seguros que usted es el próximo ministro de Educación. No nos quiere soltar esa pepa, como se dice en el argot periodístico. José, no te puedo soltar nada porque el profesor Castillo ni el Premier se han comunicado conmigo. ¿Ya, te digo, ¿ya hay Premier ya? ¿Ya hay Premier o todavía no? ¿Ya hay Premier? Tengo entendido que hay una persona que ya es profesor, pero eso le corresponde pues, al profesor Castillo. Y yo haría muy mal en poder anunciarlo antes que el que debe anunciarlo, ¿no? Le agradezco como siempre la cordialidad que ha tenido con nosotros y vamos a seguir conversando en realidad, ya de aspectos más puntuales, más de fondo en cuanto a materia educativa. Muchos éxitos, profesor Cadío, y nuevamente le agradezco la cordialidad que siempre tiene con RCR y sobre todo con los oyentes que nos sintonizan en las zonas más alejadas del país. Muy amable ha sido usted con nosotros, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.